Shabbat Shalom. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la entrega de la Parashá semanal. Estamos nosotros en esta semana estudiando la Parashat Naso. ¿Cómo están, amados hermanos? Siempre es un placer saber de ustedes. Espero que esta explicación que vamos a dar, que va a ser corta, no se preocupen, sea de su agrado, pero sobre todo para su edificación. No se olviden que nos pueden ayudar suscribiéndose a nuestro canal, dando like a este video y compartiendo a las redes que ustedes vean pertinentes. No a todo lado, porque hay que tener cuidado que la palabra no sea vituperada. Pero eso les encargamos de corazón. Bueno, dando inicio a la Parashat Naso, es la Parashá más larga de toda la Torá. ¿Cuántos versículos tiene? 176 versículos. Para que nunca se olviden, es la multiplicación de 22 por 8. ¡Ay, ese número, ¿no? El número que me persigue. 22 por 8. ¿Y por qué le saco 22? 22 son las letras del Aleph Bet, del alfabeto hebreo. ¿Y cuál es el salmo más largo de todos los salmos y por ende el capítulo más largo de toda la Biblia? El Salmo 119. ¿Cuántos versos tiene el Salmo 119? 176 versículos. Es un salmo acróstico. ¿Qué es acróstico? Que empieza con una letra, una sección, y todos los versículos empiezan con estas letras. Por ejemplo, cuando ustedes abren el Salmo 119 al inicio, van a ver en muchas de sus Biblias que dice un titulito que ahí está, Aleph. Yo recuerdo cuando tenía 10 años y recibí mi primer Biblia, una Reina Valera de 1909, llegué al Salmo 119 y lo vi larguísimo y veía estos titulitos con unos dibujitos raros. Y dije, ¿qué será Aleph? ¿Qué será Bet? Deben ser los hijos del que escribió el Salmo. Y conté, Mionchi tuvo 22 hijos. Y cuando alguna vez quise ya estudiar hebreo, le hablo de hace unos 26 años atrás, alguien me dijo, ese salmo es un salmo acróstico. La sección que dice Aleph, ya yo sabía que era el Aleph Bet, son todos los versículos que empiezan con Aleph. Ashrei empieza, ¿no es cierto? Dichoso. Empieza con Aleph. Yo quedé sorprendidísimo. Wow, esas bellezas hay en el texto hebreo y se nos pierden en la traducción. En la traducción es muy difícil encontrar que todos empiecen con A. Para empezar, la Aleph puede sonar a E, I, O, U. Entonces, se nos pierde, pero dije, qué hermosura. Y conté cuántos versos son, toda sección, cada letra tiene 8 versos que empiezan con la letra que corresponde. Por ejemplo, ustedes ya han estado viendo mucho esta frase, Derech Emuná. Derech Emuná pertenece a la sección Dalet de este salmo. En el versículo número 30 tenemos esta frase que dice que Derech Emuná, que el camino de la Emuná yo he escogido, yo decidí escoger. Bueno, 22 por 8 es 176. Una hermosa relación con la parashá más larga de la Torá. También se dice que el tratado más largo de la Torá abarca 176 páginas, si no me equivoco. Es el más largo de todos. Una coincidencia bonita e interesante. Esta parashá es larguísima. ¿Por qué razón? Porque al final de ella hay una repetición de lo mismo y lo mismo, pero vamos a ir en orden. Vamos a ver de qué se trata esta repetición. La parashá
comienza, ¿alguien se acuerda en qué versículo? Muy bien. 24. Sigo en Levítico. ¿Qué hago en Levítico? Números 24. 4. Eso, 4:21. Gracias, hermano. La dislexia haciendo sus malas obras. 4:21. En la primera aliyá que se leyó hoy en el servicio de Shaharit más temprano, se habla acerca del censo de las 3 familias, o 2 de las 3 familias de los levitas. Como ustedes saben, los levitas están conformados por 3 familias, los 3 hijos de Leví. Son Kehat, que es Coat, así lo conocemos en español, Gershón y Merari. En la anterior parashá, que es la parashá Bamidbar, la de la semana antepasada, porque la semana pasada estábamos en Shavuot, se mencionó del censo de Kehat, que era una de las principales, o la principal tribu entre estas 3 familias. Ahora tocaba hablar de las funciones y la cantidad de gente que se iba a ocupar tanto de la familia, no sé si será correcto llamarla subtribu, porque pertenecen a la tribu de Leví, a la familia de Gershón y a la familia de Merari. Se los enumera y se les da sus tareas. Gershón iba a estar supeditado al cargado de ¿qué? De todo lo que era los textiles, las cortinas, todo menos una cortina. La cortina principal, ¿cuál es? El parójet, que es la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina solo la podían llevar ¿quiénes? Los quejatitas. ¿Por qué razón? Primeramente porque para desmontarla solamente podía desmontar o acercarse los sacerdotes y principalmente el Cohen Gadol. Primeramente tenía que sacarse y envolverse también con tela especial el arca del testimonio, el Aarón Haedut. Se envolvía con ciertas telas similar al Mishkan y el sacerdote hacía llevar sobre ciertas personas esta arca. No cualquiera podía acercarse y nadie la podía ver, solamente el Cohen Gadol, ni siquiera los sacerdotes. Por eso esta cortina era muy especial. Ya el resto de las cortinas, la de la entrada y el de alrededor, ya los hijos de Gershón eran los encargados de ayudar a doblar y a transportar. Y los hijos de Merari también se fueron contados para llevar, y eran encargados de llevar todo lo más pesado, todo lo que eran las vigas y las columnas y las basas. Muy bien. Se indica que el servicio de ellos era desde los 30 años hasta los 50, solo 20 años de servicio. Pero también se explica que desde los 25 ya tenía que estar en la capacitación de sus oficios. Entonces, 5 años antes de que empiecen a hacerlo de forma oficial, ya ellos se estaban capacitando. Interesante el número porque es el número de años que la ciencia de la educación ha visto que es necesario para que una persona que se va a dedicar a una carrera específica tiene que dedicar al estudio y a la preparación antes de ejercer esta carrera. En la segunda alía vemos varias cosas interesantes. Vemos que hay una instructiva de parte de Hashem hacia Moshe que les dice, fuera del campamento, dice en singular, todos los que padezcan lepra, los que estén afectados de gonorrea y cualquier contaminado por cuerpo muerto. Esto está en el capítulo 5, versículo 2. Esta semana le estuve explicando que cuando se refiere al campamento, en realidad hay que entender
que Israel está formado por 3 campamentos. Y llamemos que hay un cuarto, pero el cuarto campamento, ¿qué es? Es afuera del campamento de Israel. El campamento central es el campamento donde los Kohanim se mueven activamente y nadie puede moverse con libertad sino solamente los sacerdotes y por supuesto el sumo sacerdote. A ese campamento lo llaman el campamento de la Shejinah. No está en la Torá, ya es un nombre que pasó a denominarse ya en la época de los Tanaim, de los sabios que empezaron a redactar el Talmud. La palabra Shejinah no aparece en la Biblia, por si acaso. Pero aparece el verbo Shahanti Betoham, yo habitaré en ellos. Entonces la Shejinah es como la presencia porque el Eterno está habitando ahí, está caminando entre el campamento, entre los 3 campamentos. Pero él principalmente está radicando ¿en qué parte? En la parte central. Alrededor, lo vimos en la anterior parashá, estaban 3 tribus o 3 familias. La familia de la tribu de Leví. Estaban en la parte norte, sur y oeste. En la parte este había cierta libertad, pero había un campamento que podría decirse era también de la familia de Kehat, pero más precisamente de la estirpe de Amram. ¿Por qué digo de Amram? Porque Moshe también tenía su campamento en el lado oriental del segundo campamento, que es el campamento de los levitas. ¿Y cuál es el tercer campamento? Ese está alrededor del campamento de los levitas y por supuesto alrededor del campamento de la Shejinah, que el campamento de la Shejinah, no lo expliqué, va desde la cortina perimetral que mide 100 codos de un lado y 50 codos del otro. 100 codos son aproximadamente 50 metros y 20. Ese es el área del tabernáculo, ese es el campamento de la Shejinah. No cualquiera podía entrar hasta adentro. Y alrededor está el campamento de Leví, alrededor está el campamento de Israel, donde estaban las otras 11 tribus. Pero son 12, dirán. Sí, pero hay una que tiene 2 espacios. Porque en total, políticamente hablando, ¿cuántas tribus tiene Israel? 13. Porque a la de José se la dividió en 2, en la de Efraín y Manasés. Entonces Efraín tiene su ubicación en el campamento occidental. ¿Y dónde está Manasés? ¿Está en el lado norte o en el sur? Está en el lado sur, ¿no es cierto? Junto con Rubén. En el occidental en el oriental estaba Yehudá, que era el líder del grupo de 3, y las otras 2 tribus eran Isahar y Zabulón. Y estos van a permanecer juntos, tienen un tipo de convención entre ellos, que hasta en el templo del milenio y luego después van a permanecer juntos, porque tenían una colaboración muy interesante. Ya la hemos explicado muchas veces. Isaacar era el que más estudiaba la Torá, Zabulón se dedicaba a los negocios, entonces Zabulón necesitaba aprender de Torá y ¿qué hacía? Sustentaba o respaldaba el estudio de Isaacar y así aprendía de Torá, mientras que Isaacar, como no podía dedicarse a los negocios y se dedicaba a la Torá, era ayudado o sustentado por su hermano Zabulón. Una hermosa colaboración que nos sirve muchas veces a nosotros para entender que hay personas que se abocan al estudio de la Torá, otros tal vez no tienen esa facilidad o tiempo y tienen sus negocios, entonces es una forma de apoyar y es una sincronización, una sinergia muy hermosa y especial que hace que algo camine. Bien, estos eran los que estaban alrededor y afuera del campamento, ¿quién estaba? Eref Raf, la multitud mixta, la multitud mezclada. Ellos no podían entrar así como así tranquilamente a los otros campamentos, porque no estaban
completamente puros. Podía haber el acceso porque había la conversión. El de afuera podía acercarse a Israel. Pero en el caso ya de Israel, es lo más cerca que podemos acercarnos a la Shejinah. No significa que no podamos algún momento estar frente al Eterno, porque el servicio en el templo implicaba que la persona de Israel atraviese los campamentos y esté en el tabernáculo, en el Mishkan, y ofrezca su corbán. Pero él no podía quedarse ahí. Era mientras ofrecía y luego tenía que volver a su campamento. Esa era una situación de permanencia que no podía cambiar. Ellos no podían ser Leví. Permanecía y permanece hasta el día de hoy esa diferencia. No se puede ascender más que hasta Israel. El extranjero, podía ser considerado parte de Israel y podía entrar a alguno de sus campamentos. Como sucedió cuando entraron a Israel. El ger podía vivir en las tierras, tenía la libertad de, si querer, formar parte del servicio litúrgico o no, pero igual tenía que obviamente contribuir de una forma, porque estaba en la tierra que Hashem le dio a Israel. Pero para poder ser parte completa, entonces tenía que hacer un ritual, circuncidarse y ser considerado alguien de Israel. Muy bien. Moshe le ordena a los hijos de Israel que saquen a todo leproso. Luego dice a todo, en esta versión afectado de gonorrea, en hebreo dice a todo zav. Zav era una persona que estaba afectado por alguna contaminación de una secreción, que pudo haber sido una secreción que es no maligna, sino infecciosa. Por eso algunos traducen gonorrea, pero también una emisión de semen, especialmente la involuntaria, lo que conocemos actualmente como los sueños húmedos. El varón se despierta y ha emitido líquido seminal. Entonces ya era considerada una persona impura litúrgicamente hablando. Y luego dice a todo aquel que fue contaminado por muerto, por tocar un cuerpo muerto. Entonces ahí vemos la distinción de los tres campamentos. El leproso no podía estar en ninguno de los tres. Tenía que salir afuera, ahí con Asaf, con el Erev Rav. Claro, no se iban a mezclar porque también no lo iban a contagiar. Había un lugar especial, pero afuera de los tres campamentos. Luego, el afectado de gonorrea no podía estar en el campamento externo, pero no podía estar en los dos internos, en el de Leví ni en el de la Shejinah. Entonces, a esos señores afuera. Pueden estar si quieren en el externo, pero mejor si se van afuera. Finalmente, el que ha sido contaminado por tocar a un muerto. El que ha sido contaminado por un muerto puede estar en el campamento de Israel. Puede llorarlo. ¿Qué significa ser contaminado con un muerto? Que uno le hace las exequias a su familiar, a su padre, a su hermano. Está ahí, está en la casa donde, bueno, en esos tiempos y hasta el día de hoy, el velorio en el pueblo judío no está ese concepto. Al muerto muere, lo entierran y van y guardan luto. Pero ya en la casa donde estuvo el fallecido, hay un grado de contaminación. Entonces, un cohen no puede entrar a una casa así. Tiene que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, el que ha sido contaminado por un muerto puede estar en el segundo campamento. Muchos dirán, no, porque el levita no puede. Sí,
puede, porque pese a que no puede contaminarse por cualquier modo, puede contaminarse, y eso lo vimos en varias parashot anteriores, por su padre, por su madre, por su hijo, por su hija puede. Si su hijo muere, puede el que es el o Cohen contaminarse, puede, siempre y cuando no se haya casado, sea virgen, en otras palabras. Por su hermano, puede. Pero lo que no puede es cuando se contaminó, no puede entrar ¿a dónde? Al central. No puede entrar al campamento de la Shejina. ¿Van entendiendo? Va de afuera hacia adentro. Entonces, el que tenga esas tres contaminaciones, vámonos para afuera. Y pasen por el proceso de la limpieza. A mí me encantó, la verdad, esta parte. Hablaba ahora a mi esposa, más temprano, y le decía, el 8 no me deja de perseguir. Yo cuando leí esto, dije, se debió haber dado en Shemini. ¿Qué es Shemini? ¿Recuerdan? El octavo. Pero cuando me refiero a Shemini, ¿a cuál octavo me estoy refiriendo? Al de la Parashat Shemini, que se leyó en Levítico, en el anterior Humash, en el anterior libro. Se leyó Shemini y se entendió que ese día que se llama el octavo es en realidad el 1 de Nisan del segundo año de la salida de Israel, de la salida de Egipto. ¿Por qué se llama Shemini si es el primero? Porque hubo un periodo de 7 días en el que Moshe les daba las instrucciones a los Kohanim, porque ellos permanecían dentro del recinto aprendiendo de los sacrificios, del ensamblaje y del desensamblaje de la estructura, porque luego Moshe no lo iba a hacer, ya lo iban a hacer los levitas y los hijos de Aarón. Entonces, este periodo de Miluim se conoce, o sea, ellos se están llenando, como cuando ustedes cargan su celular desde el 0% y va llenándose, ¿qué cosa? La capacidad. Eso es un Miluim, se va llenando, se va completando la capacidad. Los sacerdotes estaban en ese proceso de Miluim también, como cargándose las baterías para ejercer el servicio. Y cuando vino el octavo, que es el primer día de Nisan, el primer día del año, del segundo año, fue que el Eterno respondió con fuego y quemó lo que se había ofrecido en el altar, en el Mishkan. Yo decía, este 8 tiene mucha simbología y mucha importancia para nuestras vidas. Y los primeros cristianos lo entendieron. Y desgraciadamente por una pelea, me imagino que es una pelea, una pugna entre el Shabbat y el domingo, muchos mesiánicos, muchos de raíces hebreas, judíos mesiánicos, y todo lo que siguen esta onda de la Torá, digámoslo así, han desechado el domingo. Y han dicho, no, el Shabbat es el día. Y está bien. El Shabbat es el día que Hashem separó y nos los dio a nosotros como pueblo para que las naciones también sean benditas en el Shabbat. Nadie lo desmerece, jamás. Pero los primeros creyentes también entendían que hay algo importante en el octavo día. No en balde, fue el día en el que Yeshua se reveló a sus discípulos. Algunos dicen el día de su resurrección. Yo difiero un poco, pero donde no difiero y todos estamos de acuerdo fue el día en el que Él se apareció y se mostró como resucitado.
Y si bien las escrituras griegas dicen Miatón Shabbatón en el primero de los Shabbats, o sea, el primer día de la semana, los primeros creyentes no lo entendieron así, sino lo vieron como el octavo. Este es el octavo. ¿Y qué hace el octavo? Fíjense, porque si lo consideramos el primero de nuevo, otra vez empezamos hasta el Shabbat. Pero si lo consideramos el octavo, ¿qué está detrás del octavo? ¿Después de quién viene el octavo? Del Shabbat, del séptimo. Los está conectando. No como un primer día, sino como un octavo día. Y por eso este día llegó a ser tan especial que en griego, en la tradición del cristianismo, se encuentra en la didaché. La didaché es, ustedes lo pueden buscar como la didaché, pero se pronuncia G, es la enseñanza de los apóstoles. En la didaché, en otros documentos apócrifos y en el Apocalipsis se menciona el Kuriaké Emera, que es el día que le corresponde, que le pertenece al Señor. No es el día del Señor. Porque el día del Señor, el profético del que hablan los profetas, en griego es Gemera Tokirios, el día del Señor. Pero el día en el que Juan ve la visión, ve la revelación es, en griego lo pueden encontrar, Kyriake Emera. Lo llama de una forma distinta. Ellos seguían dándole el valor. Desgraciadamente en la historia, que no se cuenta mucho, solamente nos dicen, de repente fueron más los gentiles que los judíos creyentes, y como eran más, dijeron, bueno, ya no es Shabbat, ahora vamos a seguir solamente en el domingo, porque nosotros no somos judíos, y por último, ¿de dónde se inventaron que Dios por ahí lo cambió el día? Y fue en realidad algo paulatino, porque siempre había cierta fricción entre un grupo y el otro. Entonces, de a poco, la facción gentil empezó a rechazar a la facción judía. Y cuando vieron la oportunidad, que era hora de cortarse, y esto sucedió desde inicios del siglo II a finales del primero, cuando vieron en el año 68 en Jerusalén que los revoltosos eran los judíos, incluyendo judíos que también eran creyentes, dijeron, aquí nos van a crucificar a nosotros también porque nos van a identificar con estos revoltosos. Hicieron, bueno, nos separamos, pero seguimos guardando el Shabbat. Van a seguir viéndonos como judíos. Ok, vamos apartándonos del Shabbat y nos vamos quedando con el domingo. Porque el domingo es histórico. No fue que se lo carpió Constantino como nos lo quieren hacer creer de un sopapo. Constantino dijo directamente, pasamos al domingo, ya no es Shabbat, adoramos al sol. Ay, perdón, el sol va a ser el Dominus, ese va a ser el Señor. No, no fue así la historia. Ya venían los creyentes de origen gentil o no judío apegándose al domingo y separándose del Shabbat. Y eso quedó arraigado con fuerza en todo el cristianismo. Y este moverse del Ruaj en el que quiere volver a inculcar la Torá en su pueblo ha hecho que en muchos casos botemos al agua sucia juntamente con el bebé. No sacamos al bebé que ya está limpio y botamos solo el agua sucia. Queremos botarlo todo lo que nos parezca iglesiero lo queremos desechar. La tradición, y esto es algo que lo vi esta semana. Antes de eso, les decía, hablaba con mi esposa y yo le decía, cuando yo lo leí, lo estaba estudiando
y lo leí lo de los campamentos, dije en mi corazón, qué macana, ¿cómo no fue despuesito, o cómo no lo dijo en Levítico para que sea el octavo, va a quedar bonito? Se los voy a enseñar a mis hermanos, pero lo leo en el capítulo 5, y cómo empieza el libro de Números, en el Números 1:1, en el día primero del segundo mes. Pucha, ya pasó. Se me ocurrió hasta hacerles algo muy bonito, maquillárselos y decir, bueno, es que todo ese año corresponde a la eternidad. Pero dije, no se lo digo, a lo mejor alguno no se lo va a tragar. Bueno, ni modo, me quedé con los crespos hechos. Y dije, bueno, sonaba muy bonito. Y me puse a leer, se me ocurrió dañinear mi celular, viendo una aplicación que me permite ver, estudiar la Torah. Lo abrí el comentario de Rashi y decía, esto se dijo en el octavo día. Y es una de las 8 cosas que Hashem le instruyó a Moshe que les enseñe a los sacerdotes y al pueblo. Yo, otra vez el 8, dije, no puedo creerlo. ¿Cómo calza esto entonces en la cosmovisión del 8? Ya el 8 lo venimos viendo desde el año pasado. Ya entendemos que el 8 refleja la meta definitiva de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene que entrar al 8, al inicio de la nueva creación definitiva. Los nuevos cielos y nueva tierra que habla Apocalipsis y también habla Isaías en el capítulo 66, es el octavo día. Lo que llaman algunos la eternidad, porque el octavo día en el Génesis, que está conectado, se menciona, pero no se menciona cuánto dura, ni cuándo cierra. ¿No es cierto? Es más, no se vuelve a mencionar ni el Shabbat en el octavo día. En todo el Génesis no se vuelve a mencionar más. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se denomina al octavo día como la continuación del Shabbat. Nosotros cuando hacemos el Havdalam, hacemos una pequeña mención, no en las bendiciones, pero hacemos la mención de que esperamos el Yom Shekulot Shabbat, el día que es todo Shabbat. Y ese día se refiere al milenio. El milenio lo arranca, lo abre. Pero mirando el libro de Génesis, no existe el cierre de ese Shabbat. No existe más Havdalah. No hay Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Shevi'i, ¿cierto? No existe y fue la tarde y la mañana del séptimo día. ¿Por qué? Porque da inicio directo al octavo. Es la puerta del octavo. Es en este día en el que Yeshua entrega el reino al Padre, se asimila a él, llega a ser un Ejad. Toda la tierra es reformada, porque todo va a ser quemado, todo va a ser rehecho. La Torah se va a dar nuevamente, no va a ser la misma, es una nueva Torah. ¿Sabían eso? Y esto no me lo estoy inventando, los judíos lo creen. Y va a fin a las palabras de Yeshua. Mientras el cielo esté y la tierra estén, no va a pasar ni una jota de esta Torah. Algunos dicen, no, pero el cielo está para siempre. Sí, pero todo va a ser reestructurado, reformado y va a ser purificado con fuego. Todo. Y va a instaurar nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, la Torah no significa que Hashem cambia. La Torah nos refleja el carácter del Eterno. Nos muestra cómo es Él para que nosotros podamos imitarlo a Él. Entonces la nueva Torah va a tener las mismas características porque Hashem no tiene sombra de cambio. No cambia. Pero las condiciones ya son distintas. No puede haber leyes de contaminación sexual porque en este tiempo ya los seres humanos no se van a aparear.
Ya no puede haber leyes de kashrut, de qué es kasher y qué no es, porque ya no vamos a alimentarnos físicamente. Muchas cosas ya no van a estar. La Torah tiene que reformularse, pero siguiendo obviamente qué cosa, los principios de la mente del Padre. Esa es la nueva Torah que va a haber. Y esto se da en el octavo. En el octavo día leemos en Apocalipsis. ¿Cuándo empieza el octavo día en Apocalipsis? Capítulo 21, pero desde un poco más antes. Desde el capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, el Satán va a ser suelto de su prisión, va a salir a engañar a las naciones, etcétera, etcétera. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es el campamento de los santos? ¿Quiere decir que van a hacer un campamento? ¿Van a poner tiendas de campaña? No, se está refiriendo a la Jerusalén del milenio. Ese es el campamento de los santos. Van a querer entrar y ¿qué va a pasar? No pueden entrar. Un fuego del cielo va a caer y los va a consumir. Y va a consumir toda la tierra. Y es entonces que aquí hay la conexión. ¿Cuál es la conexión del séptimo y del octavo? El juicio final. Se hace el juicio final. El diablo, al final, va a ser arrojado al lago para ser finalmente destruido. Esto está en el versículo 10. Y en el 11 empieza el juicio ante el gran trono blanco. Dice que en el 13, el mar entregó a los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero fíjense que la tierra fueron destruidas también. ¿Por qué? En el 11 dice, vi un gran trono blanco al que estaba sentado ante él y al que estaba sentado ante él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo y no fue hallado ya lugar para ellos. Ya dejaron de ser el primer cielo y la primera tierra. Entonces están todos en la presencia del juez ante el gran trono rindiendo cuentas. Y quien no fue hallado en el libro de la vida, todo ese fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué es lo último que se tira al lago que arde con fuego y azufre? No, Satán es primero, va de primero después del milenio. ¿Quién entra de último? ¿Cuál es el postrer enemigo en ser destruido? La muerte y el Hades, su consecuencia, son lanzados. Listo, se acabó la destrucción. Pero toca ahora ¿qué? Reformar la tierra. Y el capítulo 21 y 22 habla de esta nueva creación, de una nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ya no existe templo, porque ya no es necesario. Ya el Eterno mora en nosotros literalmente. Y en este de aquí, vamos a ver este versículo. Empecemos con el 21:8. Los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde en el lago con fuego y azufre. Su parte, ¿qué significa? Tienen una herencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a pasar, pero no son lanzados. Ahorita voy a pasar a explicar qué significa esto. Pero hay otro verso un poquito más misterioso que ya se los había explicado mucho antes. Vamos a llegar seguimos en el capítulo 21
Empecemos desde el 22. No vi en ella santuario, no había Mishkan, no había Beit Mikdash, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, fíjense, ¿qué ha pasado ahí? Ejad, se unificaron. Es el Cordero, no dice ellos dos son el santuario. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a la luz de ella. Ya no necesitamos el sol ni la luna. Y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día. ¿Por qué? No va a haber nunca noche. ¿Qué significa? ¿Quién es la lumbrera? El Cordero no se va a apartar jamás de su ciudad. Así como mientras estaba en función el Cohen Gadol, no podía salir del templo, del Mishkan. Salía y moría. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. ¿Qué significa? Van a haber naciones. No todo va a ser Israel. También habrán naciones. Por supuesto, también habrá, no son las supervivientes. Las supervivientes que suben a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos es en el milenio. Aquí son naciones que son ya regidas por reyes establecidos por Dios mismo. ¿Y qué dice el 27? Nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino los que han sido inscritos en el rollo de la vida. ¿Por qué lo menciona? Se dice que los que no están inscritos en el rollo de la vida van a ser lanzados. ¿Por qué dice que no entren? No van a entrar. Debería decir, y no va a entrar ninguna. Y mencionar que es porque ya están destruidos. Es verdad, no va a haber gente, esta es la visión que tengo, no va a haber gente que no merezca la vida, pero va a haber gente que murió sin hacer una purificación de sí mismo, sin haber entendido que lo que hicieron los impurificaba y los alejaba de Hashem. Cuando yo pasé por la iglesia protestante, donde son mucho más acérrimos que en el catolicismo, y dicen, bueno, si no hiciste la oración de aceptación de Yeshua o de Jesús, sonaste, te fuiste al infierno y vas a sufrir por los siglos de los siglos, por no hacer una oración. Y por eso es la burla de los ateos que dice, o sea, yo voy a ser un asesino criminal y en el último momento, antecito de ir a la silla eléctrica, digo, Señor Jesús, me arrepiento, entra a mi corazón, perdona mis pecados, voy con un montón de crímenes, pero con mis alitas aseguradas. ¿Por qué? Porque creí en Jesús. No, no puede funcionar así. No puedo meterme obviamente en la mentalidad del Eterno, pero para eso está la Torah, para que nos vamos dando idea. No podemos meter así como hacía cualquier malandro. ¿No es cierto? Créanme que sí. Si él sabe el día de su muerte, muchos se han arrepentido. Pero por miedo al castigo, a lo que viene después. Yo les aseguro que sí. Ahora a lo que voy. ¿Qué pasaba con el que era bueno, pero no hizo la oración? Chao, chao, pescado. Está frito. ¿Por qué tenés que recibir a Jesús? Decía. Si no lo recibiste, no hiciste la oración, por más que haya sido bueno, a Dios no le importa. No puede funcionar la vida así. No puede ser que la justicia de Hashem quede en esa sentencia drástica, porque Él es juez y es juez justo, pero es mucho más amor que rigor. En este mundo, en esta existencia, muestra más el rigor que el amor, pero porque en ese rigor hay 3 veces más amor que en el amor mismo. Y lo explicamos cada vez que le echo 3 veces sal al pan. ¿No ve?
Le dije algo a mi esposa que le gustó el cambio de perspectiva. Tal vez a muchos no les parezca. Pero nosotros hemos visto, al menos en mi caso, yo soy amante de la música. Bueno, como dicen los más devotos, música mundana. Me gusta escuchar música romántica, música rock, a veces cuando estoy muy emocionado haciendo ejercicio. Y nosotros, por ejemplo, con mi esposa admiramos a alguien que ante los ojos de Dios, según la perspectiva evangélica, se está cocinando en el infierno, porque el Señor era un homosexual. Me refiero a Freddie Mercury. Freddie Mercury llevaba una vida muy disoluta, pero él en todo lo que él vivía y también se comportaba, no era alguien que literalmente le quiera perjudicar a otra persona. Él sí se hacía daño a sí mismo, es verdad. Pero otros van a saltar, no, pero ya él era homosexual y con Dios. Sí, es verdad, Dios odia la homosexualidad, pero no al homosexual. Entonces ya ahí yo aprendí que voy a darle paso al juicio del Eterno, que Él juzgue y vea si merece estar en su libro de la vida. Nosotros nos hemos vuelto muy estrictos en el juicio y hemos metido ahí a las personas. ¿Por qué? Porque este era chismoso, el de acá era medio homosexual, el de acá fumaba, el de acá era borracho. Yo como los estoy empezando a ver como personas a las que no le hemos ayudado a que aproximarse al campamento. Y esa es la misión de que ha tenido el cristianismo en estos 2000 años y que sigue vigente y que también es parte de nosotros. ¿Cuál es? Jalarlos al campamento o que tengan la oportunidad de estar en el campamento, porque quien no esté va a estar fuera y va a ser para siempre. Si es que es merecedor de la vida. No nos metamos a incurrir en un juicio que no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no sabemos el 100% de la persona, ni siquiera de nosotros mismos. Y un juez no puede juzgar por un simple detalle, ¿cierto? Tiene que traer todas las pruebas a juicio, toda la evidencia. ¿Qué te motivó a hacer eso? Vamos a poner, por ejemplo, sin ir a los artistas de rock, a una persona de Gaza. Los vemos que odian, que están llenos de odio, pero es porque vemos ya la acción, vemos a esos que están con sus pistolas, con sus metralletas, pero nadie se atrevió a buscar su crianza. ¿Cómo fueron educados? Educados en puro odio. Israel es el malo. Israel nos saca de nuestras tierras. Fíjense, solo unos cuantos meses y las personas de aquí ven un poco del video, ya dicen Israel es el malo, que se mueran las IDFs, etcétera, etcétera. Por solo un poco. Los niños en Gaza están todos los días de su vida recibiendo doctrina, aprendiendo a odiar. ¿Los estoy justificando? No, pero tampoco los puedo juzgar porque yo no conozco todo lo que ha pasado a esa alma. Y por eso es que hay un juicio final que está relegado solamente a quien conoce los corazones, a quien conoce las intenciones. Y ese es Hashem. Y para finalizar, tiene muchos temas, ¿es cierto? Aquí tenemos el tema de la mujer sota. No, la mujer sota, no la mujer sota, que tiene que ver con la infidelidad, ¿no? Hay cosas muy interesantes, tiene que ver también con la bendición sacerdotal y tiene que ver con el regalo de todas las tribus, desde el primer día, desde el Shemini, y ahí vuelve a conectarse a Shemini. Cuando Nachshon, el hijo de Aminadab,
él funge como Nasí, como el presidente, el principal de la tribu, lleva su ofrenda, lo hacen el primer día y así lo hacen hasta el 12. Todos llevan lo mismo y eso era lo que les decía. Por esa razón esta parashá es la más larga de todas, porque repite y repite y repite, hace un copy-paste. Algunos dicen copy-paste, ¿no? Copy-paste, copy-paste. Lo hace 11 veces. Escribió una sola vez. Y yo sé que alguno, más de uno, y me incluyo, ha dicho, qué tedioso otra vez, pero sí es lo mismo. ¿Qué le costaba decir al Eterno o al que estaba escribiendo? Y esto hizo lo mismo que el anterior, lo mismo que el anterior. No, los pone a todos por igual porque todos tienen el mismo mérito. No quiere poner a uno por encima del otro y decir, este dio lo mismo. ¿Y qué fue? Ok, esto fue lo que dio. Es una enseñanza muy bonita. Pero quiero terminar con esta pequeña enseñanza que seguimos en la tercera aliyá. Les confesé que esta semana quise estudiar, pero era increíble. Cada versículo que avanzaba, algo había. Daba otro versículo, otra cosa. Y me quedo con este versículo acá, en el versículo 5 del capítulo 5. Habló a Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Hashem, tal persona será culpable. Esto en el hebreo se entiende muy distinto. Permítanme, voy a leerles desde el texto hebreo. Vamos al Tanaj. Aquí está Nasó. Bien, Nasó, capítulo 4 y el 5. 5, versículo 6. Porque el 5 es Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. El 6 dice, uy, se volvió loco. Ahí nomás. 4, 5. Daber el Bene Israel. Habla a los hijos de Israel. Ish o Isha. Varón o mujer, no importa. O sea, uno o el otro, cualquiera de los dos, sea hombre o mujer. Ki Ya'asu Mikol Hatot, que haga todo o de todo pecado, de cualquiera, de todos los pecados, Ha-Adam, de el hombre. Una enseñanza interesante que se tiene de la cruz es justamente la Torá, ¿no es cierto? La Torá, el palo vertical, es una reminiscencia de ¿qué? De las primeras tablas. Es nuestra relación vertical contra Dios, con Hashem. ¿Ok? Y el palo horizontal tiene que ver con la segunda tabla, que es nuestra relación horizontal, o sea, nuestra relación entre seres humanos. Entonces, fíjense, yo alguna vez les dije, estamos muy enfocados, y no digo que no hay que estarlo, por supuesto, Yeshua dice, el primer mandamiento, en primer lugar, está Hashem. Los mandamientos hacia el Eterno son muy importantes. Pero donde debemos prestar mayor atención, ¿se acuerdan que se los dije? ¿Cuáles son? Los horizontales. Y aquí la Torá me está dando la razón. Porque Hashem no está diciendo, cuídense, claro, lo dice muchas veces, pero aquí está diciendo específicamente
que si un hombre o una mujer hace un pecado, ha'adam, un pecado de humano. ¿Qué significa? O un pecado el hombre. Se refiere a los pecados transversales, no a Hashem, sino si yo le fallo a mi hermano, si yo le fallo a otro ser humano. Primero que nada, él dice, Limol Ma'al Ba'adonai, que significa, para traición está traicionando a Hashem, o sea, está prevaricando, o sea, en realidad nos estamos chocando contra Hashem. Estamos siendo infieles a Él, fallándole a nuestros hermanos. Muchos dicen, solo le dije a él, sonso, digamos, ¿no? No, le estamos fallando a Hashem, le estamos siendo infieles al fallar a nuestros hermanos. ¿Qué más dice el texto? Vashma hanefesh hahu. Y culpable, ¿qué es Hashma? ¿Se acuerdan de los sacrificios de Hasham? De culpabilidad. Más que culpabilidad, ¿qué significa? Responsabilidad. Esa nefesh, esa alma, es responsable por lo que le está haciendo a su hermano. No puede decir, bueno, lo dije, no, nadie me escuchó. Ya le hice el agravio. Ya le robé, ya hice esto. No. No le fallaste a tu hermano, sino le fallaste a Hashem mismo. Porque Hashem está también en tu hermano. Pero ante ellos Hashem nos da la solución, no solamente es retear. Que dice, confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito. Y apretón de manos, todo está bien. ¿No? Exactamente. No ha de y lo entregará al perjudicado. ¿Y queda ahí? No, también tiene que ir al sacerdote. Ahí recién hacer el asham, el corbán asham. Vamos ordenando unas cositas antes de terminar. Reconocer. No hace falta que lo digas. Porque ¿cuál es la palabra en el texto hebreo? Muy bien. En el texto hebreo, el versículo 7 dice, de hitvadu. Hitvadu es hará conocer, pero no hará conocer a otros, sino a mí mismo. En otras palabras, fíjense, no, el venir y pararse acá y decir, ¿sabe qué? Te robé. Puede que el otro, ya, ok, pero no lo soluciona. ¿Qué tiene que haber? Algo adentro. Ay, entiendo que no debía hacérselo a mi hermano. Esa es la confesión, el reconocimiento de ti, de tu alma, que le hiciste un daño a tu hermano. No es ir al confesionario y decirle al cura, ay, qué pecado. No, nadie tiene que saber tu error. Tú es el que lo tienes que saber. Pero no solamente queda en el reconocimiento, sino también, exactamente, repararlo, remediarlo. Y no solamente dar, bueno, toma, te devuelvo lo que te hice. No, si hay ese reconocimiento de que has hecho de verdad mal, entiendes que lo has perjudicado, no es nomás devolver, te doy algo de más. ¿Por qué? Porque no quiero que haya ese motivo de tristeza que haya sido causado por mi culpa.
me hago responsable de esta falla. ¿Y qué hago? Te lo devuelvo, te devuelvo esto y luego me acerco al Eterno. Esto nos recuerda mucho lo que Yeshua les enseñó también a sus discípulos. Cuando les dijo, si tienes una ofrenda y la estás llevando contento al altar, perdónenme la paráfrasis, y te viene a la cabeza que le has hecho algo a tu hermano, deja tu ofrenda en el altar. No, pero si Dios está primero. No, deja tu ofrenda en el altar. Déjala ahí. Pero primero, si estás en el altar, ahí. Cuando dice deja tu ofrenda en el altar, fíjense, hay algo que está implícito. ¿Qué es esto? Que está a punto de ofrecerla. No está diciendo que podés ir, la dejas en el altar y te volvés. No. Te dice, hasta el último momento te está esperando tu hermano. Mejor si es antes. Porque si la ofreces tu ofrenda, te va a ir en contra, no te va a ser acepta. ¿Por qué? Porque no lo has reconocido, no te has disculpado, no te has resarcido. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo al Eterno? ¿Cómo le estás diciendo soy culpable o toma mi ofrenda de paz? Me hiciste daño, te va a decir. ¿Y en qué te hemos hecho daño? Por cuanto se lo hiciste a tu hermano, me lo hiciste a mí. ¿A qué se parece eso? A la actitud de Yeshua en el día octavo. Porque la separación es en el octavo. Entonces, hermano amado, si tienes algo contra tu hermano, no hace falta que vengas y te pares y te expongas. Si quieres hacerlo, bienvenido. Pero acércate a él. Si te ha nacido que has hecho mal, es una muy buena noticia. Hay esperanza para ti. Empieza con el siguiente paso. Restituye. Y el siguiente paso, recién acércate a Hashem. Eso quería traerles, amados hermanos, en esta hermosa parasha. Como ven, es extensa. Hashem nos va hablando cada vez, en cada letra, en cada verso, en cada parasha. Nosotros, si es la voluntad del Eterno, estaremos aquí reunidos en la siguiente semana, siguiendo con el estudio de la parashá. Y mientras tanto, esperamos que el Eterno nos guarde, así como está en el Birkat HaKohanim, que empieza diciendo, Yevarejeja Adonai, Veishmereja. Yevarejeja es que Hashem te bendiga. ¿Y qué es? Veishmereja viene de shomer, de guardar, que te resguarde, que te proteja, que te cuide, que te tenga en un lugar muy especial en esta semana. Que Él te bendiga, que te mire con mucho agrado y que por supuesto te dé shalom. Amados hermanos, hasta la siguiente semana, pero no sin antes pedirles nuevamente, denle a like, compartan este video y suscríbanse si les parece muy bien. Y hasta la próxima. Con tú.